Le saluda el alumno Roberto Pérez Medina, conjuntamente acá pues con mis compañeros Gianfranco, Michelle y Cente. Somos alumnos del noveno ciclo de la Universidad Alas Peruanas de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Por encargo del docente, la cual nos ha eh, mencionado para hacer un efecto multiplicador pues, de lo que es la protección de datos, que hoy en día se está viendo vulnerado en toda su amplitud, ¿no? Acá en Perú. Entonces, me, me, me llena de orgullo y alegría comentar lo poco que nosotros estamos aprendiendo con todos ustedes y que ustedes lo puedan volcar, pues, ¿no? Eh, a su, hacia sus demás familiares o amistades. Bueno, vamos a empezar comentando lo que es pues la ley de protección de datos. Muchos de nosotros ignoramos que nuestros datos está pues siendo vulnerado, nuestros datos está siendo negociado, nuestros datos está siendo, quién sabe que está en Wilson, quién sabe que están siendo mal usados. Pero bueno, todo esto nace pues en Europa, cuando Europa por el año de 1992 quiere proteger los datos de, de todos sus ciudadanos. Entonces se ha unido toda la Unión Europea y bueno, de ahí nace la partida de nacimiento de cómo se puede proteger los datos y cómo es el peruano, ¿no? ¿Cómo es el peruano? A raíz de eso, ya nosotros, todo Latinoamérica, se llega a copiar esa protección de datos. Pero bueno, dentro de lo más saltante que se ha, digámoslo así, que se ha copiado es Argentina. En Argentina, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Que copia fiel de esa ley de la Unión Europea está pues que incluye nuevos conceptos en su ley, como tenemos los datos genéticos, los datos biométricos y cómputo en la nube. Eso prácticamente no está considerado acá en Perú, pero sí Argentina ya lo hizo. Entonces, de eso prácticamente nosotros tenemos que extraer algo y aplicarlo acá en Perú. Después tenemos, está incrementando Argentina, limita los titulares de datos personales únicamente a personas físicas, excluyendo personas morales. ¿Qué quiere decir? Que la única persona quien va a manipular sus datos va a ser pues el titular. Ya no tanto con una carta a poder que me va a hacer una tercera persona, va a firmar por mí, va a ir a la RENIEC para que saque mi DNI, ya no. Entonces, esa ley está aplicando a Argentina. Ahora, otra ley que la cual también pues, me sorprendió es obliga a los organismos gubernamentales a designar a un oficial de protección de datos, en caso de que sean datos personales, sensibles o grandes cantidades de datos que estén siendo procesados. Quiere decir, por ejemplo, ¿no? En Saga Falabella, aquí no tiene una tarjeta de Saga, Ripley, o esa base de datos ya se puede negociar, pero ya no lo puede, se puede negociar, pero ahora ya se le puso un límite, ya no lo puede vender como si fuese cualquier software, no, ahora va a ser una persona gubernamental quien protege esos datos. Después tenemos estándares para la legalidad del tratamiento de datos personales. Quiere decir que en Argentina, o poniéndolo como ejemplo a Perú, acá en Perú ya me están protegiendo mis datos personales, pero ese estándar también se puede aplicar en Chile, se puede aplicar en Uruguay, se puede aplicar en Panamá. Entonces ya nos sentimos más protegidos. Después tenemos el derecho a oponernos o restringir el tratamiento de sus datos personales y el derecho a la portabilidad. Yo puedo decirle a Telefónica que mantenga los datos. Si yo veo que Telefónica, Claro, Intel o cualquier otro medio social negocia con mis datos, yo estoy en todo el derecho de ir a la comisaría y denunciarlo. Entonces, es importante este tipo de, este tipo de avances que está teniendo Argentina. Pero de todas maneras, son ideas, son puntos
de avances por los cuales nosotros tenemos pues, que plantearlo acá en Perú por el bien del bienestar de todos los ciudadanos. Dando continuidad, compañeros, voy a pasar a mi compañero Gianfranco, que va a continuar con la exposición. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Franco Ballena o Luis Ballena, como quieran conocerme, como gusten. A ver, mi compañero les habló un poquito. Ahora les voy a hablar de una ley más que es parecida y que también entra en comparación lo que es los datos. Les voy a hablar un poquito sobre el tema de delitos informáticos que encontramos a menudo, más que todo ahorita en la vida cotidiana y en nuestro estado, más que todo a nivel nacional. Esto es muy común. Les comento un poquito. Bueno, esta ley de delitos informáticos es una ley que se promulgó hace mucho tiempo, que se copió de Estados Unidos. Ya, esta ley es la número 3009, que se promulgó en el Perú el 22 de octubre del 2013, que a poco tiempo de la misma fecha fue modificada por nombre, ya fue modificada a una ley 396, que tiene el mismo dato, que tiene la misma estructura, ya, pero se establecieron normas como borrar archivos de datos que serían penados. En este caso, más que todo por la protección de información personal informático que podemos encontrar a nivel de la red. Como les había comentado, esto está penado como borrar datos de otra persona, también ranking ético, que puede ser un delito. En este caso, ranking ético quiere decir un ejemplo que podamos hacer una modificación de repente unos resultados a nivel personales, a nivel generales, y podamos modificar. Un ejemplo, unos exámenes de admisión, no sé, unos resultados de algún sorteo. Esas modificaciones sin permiso están penadas. También utilizar base de datos. Cualquiera podría decir, no, utilizar una base de datos no es muy malo, no tiene por qué ser penado, pero no, sí, modificar una base de datos puede cambiar una estructura general de una empresa o borrar información que no se debe. Como le había comentado un poquito, la ley de delitos informáticos que hoy en día la tenemos acá en el Perú, fue más que todo adquirida o, digamos, copiada de los Estados Unidos. Esto se adoptó desde 1994 como Acta Federal de Abuso Computacional. Así se llamó se llama en Estados Unidos el delito informático como abuso computacional. Todo está como un acta y eso fue declarado en 1994 en Estados Unidos. Les quiero, para cerrar con mi participación, les quiero hacer unas pequeñas preguntas, tres preguntitas más o menos, quien me pueda contestar así rápidamente, un sí o no, y de repente un sustento, para poderles yo aclarar un poco más la situación. Dígame, ustedes creen que es importante la protección de datos informáticos? ¿Alguien me podría decir un sí o un no, por favor? No sé si me escuchan. Sí, Dígame, ¿ustedes creen que es importante la protección de datos informáticos? ¿Por qué? Bueno, a ver, les comento. pienso, Sí es sí es importante. importante, ¿no? Porque prácticamente para no ser vulnerado, para no ser chantajeado por terceras personas, porque no se puede negociar esos datos. Claro, es importante y penados. O sea, es importante porque nosotros podemos tener no solamente datos que pueden ser clonados, pueden ser utilizados como fraude, pueden ser interpretados como extorsión, que hoy en día nosotros normalmente lo conocemos mucho, me imagino que muchos oficiales de ustedes conocen el tema
de extorsión que es tan habitual ahorita, a empresarios. Entonces, que datos o información se corroboren o se manifiesten a nivel público es algo penado, ¿no? Eso no puede ser. ¿Piensan ustedes que es, por ejemplo, ustedes creen o ustedes piensan que está bien que tenga una pena privativa de la libertad los datos informáticos? Bueno, para las personas, para muchas de las personas dicen que no debería ser privado de la libertad cuando uno tiene datos o accede a datos de otras personas. ¿Por qué? Porque solamente lo ven de una manera superficial, decir, ah, no, yo tengo su número de DNI, ah, no, yo accedí datos personales a su fecha de nacimiento, su fecha de cumpleaños. Pues esos datos son también importantes para la clonación de tarjetas, eh, clonación de documentación falsa, pasaportes, etc. Entonces, sí es importante que tenga una pena privativa, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas y males entendidos entre mucha gente que está presa por cosas que incluso no hizo o tiene en un, digamos, en su hoja de vida que nunca hizo, ¿no? ¿Ustedes saben cómo prevenir estos delitos informáticos? ¿Alguien de repente en la vida cotidiana conoce cómo prevenirlos? ¿Alguien por ahí? ¿Un sí, un no? Bueno, a ver, la manera más correcta de prevenir es, bueno, hoy en día el mundo se basa mucho de las redes sociales, ¿no? Y tanto para publicidad, para conocer empresas, para vender, para etc cosas, ¿no? Y tenemos a la orden de la vanguardia del día todas las informaciones. Pero hay maneras de prever de repente eh, protegiendo de repente con algunas contraseñas, teniendo mucha precaución dónde vamos a ingresar nuestros números de tarjetas con las compras de internet, que hoy en día son, por la coyuntura de la pandemia, han crecido, pero siempre tener de repente un poquito más de conocimiento que cada página de internet debe contar con un candado para evitar que esa información sean clonadas y cuando necesitamos comprar algún tipo de artículo, eh, antes de hacer una compra, recuerden que siempre hay un formulario que dice usted acepta que sus datos se compartan solamente para la empresa, más no para otras personas. Entonces, siempre tienen que tener ese respaldo que la empresa brinda, ¿no? Eso es todo por mi parte. Les paso a mi compañero la posta para que pueda continuar con la exposición. Gracias. Hola, hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es John Sente. Bueno, comparto el curso con los compañeros Gianfranco y Roberto y Rochelle, quienes en esta oportunidad estamos haciendo un pequeño taller de capacitación de los delitos informáticos, de la protección. Y bueno, yo les voy a comentar un poco sobre la protección de datos eh, y privacidad de las personas fallecidas, ¿ya? Es una, es una ley que se ha implementado. Primero, esa ley nace de la Unión Europea, ¿no? Entonces, viniendo de ahí, se implementó en muchos países, tales como, como en España, como en Estonia, en Italia, en Francia, ¿ya? Y bueno, ¿cómo se implementaría esto en Perú, no? En Perú estamos pensando implementarlo con, para que los muertos tengan, como no tienen derechos, porque no pueden ellos casarse, no pueden divorciarse o votar, ¿no? El albacea testimonario de una herencia no puede demandar por difamación de una persona fallecida. Esto es el derecho de privacidad médica de las personas fallecidas, ¿no? Que brinda también una herencia a los miembros de la familia, con la capacidad de obtener
información confidencial, ¿no? Ya, en este caso, ¿cómo el fallecido... A ver, ¿cómo el fallecido... Un momentito, nos estamos quedando sin tiempo, compañeros. A ver, ya. ¿Cómo el fallecido, un fallecido menor de edad en Perú, aceptaría brindar los datos personales del OSISO? Para acceder a los datos personales del fallecido, la rectificación puede solicitarlo a las personas o instituciones designadas expresamente por el fallecido, ¿no? Cuando el fallecido sea menor de edad, podría realizarse este tratamiento en los supuestos indicados anteriormente. Además, por sus representantes legales, que son sus padres o tutores, ¿no? Ya. Todos hemos visto casos que no saben qué pasa con la información de las personas fallecidas. En este caso, el Perú todavía no ha implementado una ley sobre la protección de datos. Algunos países lo han hecho, lo han copiado de la Unión Europea, ¿no? Entonces, sería genial, sería bueno que el Perú también implemente esta ley y así nos permita salvaguardar la información y los datos de las personas. Bueno, eso sería todo conmigo. Les paso a mi compañero Shell. Buenas tardes, mi nombre es Ichel Ortega y siguiendo con la exposición de mi compañero docente, yo tengo otra pregunta, algo así más rápido, ya que el tiempo nos gana. ¿Está de acuerdo con que solo el heredero de la persona fallecida en Perú acceda a sus datos personales del OXISO? Bueno, en este caso, los herederos de una persona fallecida que acrediten tal condición mediante cualquier medio válido puede acceder a eso, pero también hay excepciones que algunos herederos no pueden acceder porque ya que en un testamento o algo así, aquella persona hubiera designado a otra persona. Eso depende también del OXISO, que en muchos casos depende de eso. La siguiente pregunta, ¿conoce usted la protección de datos de los fallecidos en la Unión Europea y está de acuerdo? En la Unión Europea, varios miembros, como Bulgaria, República Checa, Estonia, Francia, Italia, Portugal, España. En Bulgaria, por ejemplo, reconoce que en caso de fallecimiento de la persona física, sus derechos serán ejercidos por sus herederos, extendiendo así el derecho de acceso a los datos personales. Por ejemplo, en otros países como Francia, según la ley francesa, cumple con ese reglamento, pero los sujetos fallecidos están profundamente regulados. La ley otorga al sujeto derechos de tomar decisiones. En España, excluye una aplicabilidad a los datos de la persona fallecida. Eso regula 3 artículos, pero bueno, eso sería todo, que el tiempo nos gana, pero espero haya sido algo bien. Compañero Roberto, ¿algo más que acotar? Sí, compañeros, darle gracias a todos los participantes, gracias por su preciado tiempo de brindarnos y bueno, esta pequeña capacitación, este pequeño taller, espero pues no que les ayude bastante a ustedes, hagan el efecto multiplicador con su familia y nos va a ayudar bastante porque uno ignoraba pues, lo que es la protección de datos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.